Esa mañana me puse el vestido azul marino de siempre, el de los botones de nácar que me regaló mi madre hace más de 30 años. Me miré al espejo y pensé, hoy es un día importante. Hoy voy a conocer a la familia del hombre que quiere casarse con mi hija. Quería dar una buena impresión, no con joyas ni ropa cara. Solo quería que me vieran como lo que soy, una mujer de trabajo, una madre que lo dio todo. Pero cuando esa puerta se abrió, en menos de 3 segundos dejé de ser persona para ellos. La señora que nos recibió me miró de arriba abajo, recorrió mi ropa, mis zapatos, mi cartera sencilla, y sin bajar la voz, se giró hacia los demás y dijo con toda naturalidad: Parece una mendiga. Al casamiento, así no entra. Hubo un silencio, y luego risas. El joven que iba a casarse con mi hija se adelantó unos pasos, me miró con una sonrisa que me heló la sangre y dijo: al casamiento, así no entra. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mis manos se enfriaron de golpe, como si alguien me hubiera echado agua helada por dentro. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuché lo que siguió. Solo vi caras que reían, caras que me observaban como si yo fuera algo fuera de lugar, algo que no debía estar ahí. Y en ese momento tomé una decisión. No dije nada, sonreí. Tomé mi bolso con calma, me despedí en voz baja y salí por esa puerta con la cabeza en alto. Cuando llegué al coche, saqué mi teléfono e hice una llamada. Una llamada que nadie esperaba. Una llamada que lo cambiaría todo. Pero para entender lo que ocurrió después, primero necesito contarte quién soy y por qué lo que parecía una tarde de humillación se convirtió en el principio de algo que ni yo misma imaginaba. Bienvenidos al canal Memorias de Patricia. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Acompáñanos en esta historia que te llegará al alma. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo antes de seguir. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Deja tu me gusta en este video, porque cada uno me dice que hay alguien del otro lado que está escuchando de verdad. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios. Me sorprende cada vez que veo hasta dónde llegan estas palabras. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Vivo en la misma ciudad donde nací, aunque el barrio donde crecí ya no existe como era antes. Las calles siguen ahí, pero las personas que le daban vida se fueron yendo con los años, igual que pasa con todo lo que uno ama. Empecé a trabajar a los 16. No fue una decisión que tomé con libertad, fue una necesidad. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años, y mi madre, que era una mujer fuerte pero agotada, necesitaba que alguien ayudara. Así que entré a trabajar en una ferretería de materiales de construcción que quedaba a 4 cuadras de nuestra casa. Empecé limpiando, ordenando estantes, atendiendo el mostrador cuando faltaba alguien. No era glamoroso, no era lo que yo había imaginado para mí, pero era trabajo honesto, y yo lo hacía bien. Llegaba antes que nadie y me iba después que todos. Pero además de trabajar, yo observaba. Miraba cómo se compraba, cómo se negociaba, cómo los proveedores llegaban con sus números y cómo don Aurelio, el dueño, los escuchaba con calma sin ceder jamás. Nunca alzaba la voz, nunca mostraba urgencia. Aprendí algo en esas tardes que ninguna escuela me enseñó. Quien muestra necesidad en los negocios, pierde. Y quien sabe esperar en silencio, gana. Pasaron los años. Me casé con Ernesto cuando tenía 28. Él era arquitecto, un hombre bueno, tranquilo, que me quería con esa constancia silenciosa que no hace ruido, pero que uno siente en cada cosa pequeña, en el café que preparaba sin que yo pidiera, en la mano que ponía sobre mi hombro cuando yo estaba cansada, en la forma en que miraba a nuestra hija cuando creía que nadie lo veía. Juntos construimos lo que teníamos. Primero un pequeño depósito de materiales de construcción, luego una distribuidora con 3 camiones. Y con el tiempo, con trabajo y sin atajos, una empresa constructora que fue creciendo proyecto por proyecto, ladrillo por ladrillo, contrato por contrato. Cuando nació Camila, los dos lloramos de alegría.
Ernesto la cargó en brazos durante horas y no quería soltarla. Yo lo miraba desde la cama del hospital y pensaba, somos una familia completa. Somos todo lo que necesitamos ser. Pero la vida tiene sus propios planes, y rara vez los avisa. Ernesto murió hace 9 años. Un infarto silencioso, una madrugada de agosto. Se fue sin aviso, sin despedida, sin darnos la oportunidad de decirle todo lo que merecía escuchar. Se fue y me dejó con una empresa, una hija de 23 años, y un dolor que todavía hoy, en ciertos momentos, me toma por sorpresa cuando menos lo espero. Lo que vino después fue difícil, más difícil de lo que muestro. Hubo personas que creyeron que sin Ernesto yo no sabría cómo seguir, socios que intentaron aprovechar ese momento de duelo, clientes que probaron si podían negociar diferente ahora que la señora estaba sola, proveedores que llegaron con condiciones que jamás se habrían atrevido a proponer frente a él. Se equivocaron todos, no porque yo sea especial, sino porque ya había aprendido, desde los 16 años, que la debilidad que uno muestra es la puerta que otros abren. Y yo no podía dejar esa puerta abierta. Tenía una hija. Tenía una empresa con 43 empleados que dependían de mí. Tenía la memoria de Ernesto que honrar. Así que seguí. Con los años, la empresa creció más de lo que habíamos imaginado juntos. Hoy tenemos contratos con municipios, con constructoras privadas, con desarrolladores de viviendas sociales y residenciales. Más de 80 empleados directos. Una sede nueva, amplia, que Ernesto habría amado ver con sus propios ojos. Pero hay algo que decidí hace muchos años y que nunca cambié. Yo no ostento lo que tengo, no por falsa modestia, sino porque entendí algo que pocas personas comprenden a tiempo. Quienes necesitan mostrar lo que tienen, generalmente no tienen tanto como dicen, y quienes realmente tienen, no necesitan demostrarlo. Camila creció viendo eso. Una madre que llegaba del trabajo con ropa sencilla, que no usaba joyas llamativas, que manejaba el mismo auto durante años sin cambiarlo por uno más vistoso. A veces, cuando era chica, me preguntaba con esa honestidad brutal que tienen los niños: «Mamá, ¿por qué las mamás de mis amigas tienen carteras más grandes que la tuya?» Y yo le respondía siempre lo mismo: porque ellas quieren que la gente vea lo que tienen. Yo prefiero que la gente vea lo que hago. Camila tardó años en entender eso del todo. Cuando entró a trabajar conmigo por un tiempo, cuando vio el negocio por dentro, cuando escuchó cómo hablaban de mí los clientes y los proveedores, cuando vio los contratos y las obras y los nombres de las personas que dependían de ese trabajo, empezó a comprender. Pero el amor tiene su propia lógica. Y a veces, esa lógica no coincide con todo lo que uno aprendió. Hay un sueño que Ernesto y yo teníamos y que nunca pudimos cumplir. Un viaje a España, al pueblo donde nació su madre, en el norte. Teníamos hasta los itinerarios anotados en una libretita que él guardaba en el cajón de la mesa de noche. Cuando él murió, guardé esa libretita sin tirarla. Todavía está ahí. Todavía tiene sus anotaciones con letra de arquitecto, clara, precisa, sin adornos innecesarios. A veces la saco y la leo. Y pienso que algún día voy a hacer ese viaje, que lo voy a hacer por los dos. Ella no lo sabía todavía, pero ese sueño guardado tendría un papel importante en lo que estaba por suceder. Hace 2 años, Camila me presentó a Rodrigo. Un joven de 32 años, simpático, seguro de sí mismo, con una sonrisa fácil y muchas palabras lindas. Trabajaba como supervisor en una empresa de logística. Tenía buena presencia. Sabía causar una buena impresión. Desde el primer momento sentí algo que no supe nombrar del todo. No era nada concreto. Era algo en la forma en que miraba las cosas que lo rodeaban, como evaluándolas, como calculando cuánto valían. Una mirada de inventario que yo había visto antes en ciertas mesas de negociación, en personas que quieren más de lo que piden. Pero Camila lo amaba, y yo amaba a Camila. Así que guardé lo que sentía y decidí darle tiempo. Darle la oportunidad de conocerlo mejor, de equivocarme. Ella no lo sabía todavía, pero lo que yo sentía esa primera tarde
No era resistencia de madre ni miedo al cambio. Era algo que lleva años de trabajo y de pérdidas aprender a reconocer sin equivocarse. Era experiencia, la misma que me había enseñado a leer personas en salas de reuniones, en conversaciones donde las palabras dicen una cosa y los ojos dicen otra completamente distinta. Hay una tarde de hace 3 años que guardo con mucho cariño. Un domingo. Camila y yo habíamos ido al mercado juntas, como cuando ella era chica, y yo la llevaba en el carrito, y ella elegía las naranjas más grandes, aunque no cupieran en la bolsa. Ese domingo volvimos a caminar así, sin apuro, sin agenda. Ella eligió flores amarillas para su departamento. Yo elegí unas plantas pequeñas para la ventana de mi cocina. Tomamos un café en el lugar de siempre, en la esquina del señor Marcos, que lleva 40 años haciendo el mismo empanado con la misma receta y no piensa cambiarla por nada del mundo. Camila me habló de sus sueños esa tarde. Quería viajar, aprender portugués, tener algún día una familia propia. Los ojos le brillaban mientras hablaba, y yo la escuchaba con ese amor que solo saben las madres, el que te alegra el alma y al mismo tiempo te duele un poco, porque sabes que el tiempo pasa y que los hijos son de ellos mismos, no tuyos. Cuando nos despedimos en la puerta de su departamento, me abrazó fuerte y me dijo en voz baja: «Gracias por ser mi mamá, mamá». No supe por qué lo dijo así ese día en particular, sin motivo aparente, sin ocasión especial, pero lo guardé aquí adentro. Y en los meses que siguieron, lo saqué muchas veces de ese lugar y lo sostuve con las 2 manos como si fuera lo más valioso que tenía. La llamada llegó un martes a las 11 de la mañana. Era Camila. Su voz tenía esa suavidad especial que usa cuando quiere pedirme algo y no sabe bien por dónde empezar. Lo conozco desde que tenía 5 años. Esa voz no cambia. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, mi amor. ¿Pasó algo?» «No, no pasó nada. Es que Rodrigo quiere que conozcas a sus papás. Dice que ya es tiempo. Que si vamos a casarnos, lo correcto es que las familias se conozcan». Sentí algo en el estómago. No sé si llamarlo presentimiento o simplemente el instinto de una madre que conoce a su hija desde el primer segundo de vida y que ha aprendido a escuchar no solo lo que dice, sino lo que calla. «¿Cuándo?», le pregunté. «El sábado que viene, para cenar». Le dije que sí. Por supuesto que le dije que sí. Era mi hija, era su felicidad. Y si ella había decidido casarse con ese hombre, lo mínimo que yo podía hacer era conocer a su familia con respeto y corazón abierto, aunque en mi interior sintiera esa inquietud que no sabía bien cómo explicarme a mí misma. Esa semana trabajé como siempre. Firmé contratos. Recibí a 3 proveedores nuevos que querían negociar materiales para un proyecto grande. Revisé los avances de una obra que llevaba semanas de retraso en el norte de la ciudad. Hablé con mi contadora sobre los presupuestos del trimestre siguiente. Una tarde, mientras cerraba la oficina, me quedé un momento mirando la foto que está en la repisa de la sala de reuniones. Ernesto, Camila y yo, en el cumpleaños de ella número 15. Los 3 reímos en esa foto. Los 3 parecemos completamente felices. Ese día lo éramos. Puse la mano sobre el marco un segundo. Pensé: ojalá estuvieras aquí para verla casarse, Ernesto. Ojalá estuvieras aquí para decirme si yo estoy viendo bien o si me estoy equivocando. Y seguí. El viernes en la noche, antes de acostarme, revisé la agenda del día siguiente. Había anotado con letra simple: cena con familia de Rodrigo, 8 de la noche. Pensé en qué ponerme. No quería ir arreglada en exceso. No soy de las que necesitan impresionar con la ropa. Prefiero que la gente me conozca a mí, no a lo que llevo puesto. Así que elegí el vestido azul marino, el de los botones de nácar. Ese que me hace sentir yo misma. El sábado amaneció con cielo gris. Tomé mi café despacio, en la cocina, mirando por la ventana ese color plomizo que a veces precede la lluvia y a veces simplemente se queda ahí, indeciso, como esperando. Me arreglé el cabello con calma. Me puse los aros de plata pequeños, los de siempre. Tomé mi bolso de cuero marrón, gastado en las esquinas pero limpio y firme.
Ese bolso tiene años. Hay personas que me han preguntado por qué no lo cambio por uno nuevo. Y yo les respondo lo mismo de siempre, porque este funciona, y lo que funciona no se cambia por capricho. Me miré al espejo una vez más. Voy a conocer a las personas que van a ser parte de la familia de mi hija, pensé. Voy con respeto, voy con buena voluntad. Voy dispuesta a escuchar y a darles una oportunidad genuina, aunque mi instinto me diga otra cosa. A las 7:15 de la tarde pasé a buscar a Camila a su departamento. Ella bajó con un vestido rojo, el cabello suelto, los ojos brillantes de esa alegría que da el amor cuando todavía no duele. Estaba hermosa. Era mi hija, y yo la amaba con toda la fuerza que una madre puede amar. Me abrazó antes de subir al auto. Gracias por venir, mamá. Para eso estoy, mi amor. Siempre. Mientras manejaba, ella fue contándome cosas sobre la familia de Rodrigo. Que vivían en el barrio Las Cumbres, el de las casas nuevas con rejas altas y jardines iluminados. Que la madre se llamaba Graciela y era muy cuidadosa con las apariencias. El padre, Héctor, era contador. Que tenían una casa grande, con jardín y pileta, y que les gustaba recibir con estilo. Son de esas familias a las que les gusta mostrarse un poco, me dijo Camila con una sonrisa liviana, como si fuera un rasgo simpático y sin mayor importancia. Yo no respondí nada. Llegamos al barrio faltando 5 minutos para las 8. El auto de Rodrigo estaba estacionado afuera. Las luces de la casa estaban encendidas. Desde la vereda se escuchaban voces adentro, risas, el sonido de copas, el aroma de algo que se cocinaba con especias. Un detalle pequeño me llamó la atención mientras caminábamos hacia la puerta. Una tarjeta de empresa pegada en el buzón de correo de la casa de al lado. El nombre era pequeño, pero lo leí completo. Era una empresa constructora que yo conocía. Una empresa que nos había pedido presupuesto hacía apenas 3 semanas para un proyecto de remodelación. Lo registré, como registro todo, pero lo dejé pasar. Camila tocó el timbre. Escuchamos pasos lentos acercándose. La puerta se abrió, y en ese instante, sin saberlo todavía, sin poder imaginar lo que vendría en los próximos minutos, comenzó la historia que hoy te estoy contando. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 55 años, alta, arreglada, con el cabello teñido de rubio claro y varios anillos dorados en los dedos. Me miró de arriba a abajo con una lentitud que era completamente deliberada. Sus ojos recorrieron mi ropa, mis zapatos, mi bolso sencillo. Y luego, sin que nadie le hubiera preguntado nada, se giró hacia la sala donde estaban reunidas varias personas y dijo en voz alta, con absoluta naturalidad: «Parece una mendiga». Hubo un segundo de silencio, y luego risas. Rodrigo estaba entre los que reían. Mi hija estaba a mi lado. La sentí tensarse como una cuerda. Vi cómo bajó la mirada hacia el piso. Entonces él dio un paso hacia adelante. Me miró con esa sonrisa fácil que yo había aprendido a desconfiar desde la primera vez que la vi, y dijo sin ningún apuro: «Al casamiento, así no entra». Yo no respondí, no grité, no lloré, no me defendí, sonreí con calma. Me despedí en voz baja, tomé mi bolso y salí por esa puerta con la cabeza en alto. Escuché la voz de Camila a mis espaldas, llamándome. No me detuve. Caminé por el sendero del jardín iluminado. Escuché cómo se cerraba la puerta a mis espaldas y seguí caminando hasta el auto sin mirar atrás ni una sola vez. Hay cosas que uno no puede permitirse sentir en el momento en que ocurren. Hay dolores que uno guarda para después, para cuando se está sola y no hay nadie mirando. Ese era uno de esos momentos. Cuando llegué al auto, metí la llave en el contacto y encendí el motor. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió a mí misma. No temblaban porque en algún lugar dentro de mí, algo muy profundo, ya sabía que esto no era el final de nada, que era el principio de algo completamente diferente, que lo que acababa de ocurrir en esa puerta no era una humillación, sino una revelación. Estaba viendo a esas personas tal como eran, sin filtro, sin máscara, y eso era más información de la que yo había tenido hasta ese momento.
Saqué el teléfono y busqué el nombre de Carmen, mi asistente de dirección desde hace 14 años. Era sábado de noche, tarde. Ella tenía familia, tenía su propia vida fuera del trabajo. No importaba. Ella atendió al segundo tono, y antes de que yo pudiera decir una sola palabra, escuché algo en su voz que no esperaba. Tensión. Señora Patricia, menos mal que llama, necesito verla. Eso no era lo que yo había esperado escuchar. Yo había llamado para pedir una verificación simple. Quería saber si Rodrigo Gutiérrez tenía alguna conexión con empresas del sector de la construcción. Quería confirmar o descartar lo que sentía. Pero algo en el tono de Carmen me detuvo antes de hablar. ¿Qué pasó, Carmen? No puedo decirlo por teléfono. ¿Puede venir a la oficina? Era sábado a las 9 de la noche. Voy para allá, dije. Manejé por la ciudad con la ventana entreabierta. El aire de la noche tenía ese olor a tierra húmeda que a veces trae el viento desde el sur, incluso cuando no llueve. Las calles del barrio Las Cumbres estaban tranquilas y bien iluminadas, con las casas mostrando sus jardines ordenados como tarjetas de presentación para el mundo. Todo en ese barrio parecía diseñado para impresionar. Cada reja, cada luz de jardín, cada planta podada con precisión. Me pregunté cuánto de lo que mostraban era real y cuánto era decorado. Mientras manejaba, pensé en la tarjeta que había visto pegada en el buzón de la casa vecina al llegar. El nombre de la empresa constructora. Un nombre que yo reconocía bien porque lo había visto en documentos recientes. Pensé en la mirada de Rodrigo esa primera tarde que lo conocí, hacía 2 años, en cómo miraba las cosas que lo rodeaban, como evaluándolas, como tomando nota mental de todo. Pensé en algo que Camila me había dicho sin darle ninguna importancia hace unos meses, casi de paso, mientras tomábamos ese café del domingo, que Rodrigo conocía mucho el rubro de la construcción, que decía tener contactos en varias empresas del sector. En ese momento no lo había conectado con nada en particular. Ahora, mientras manejaba de noche hacia mi oficina porque mi asistente de 14 años me pedía verme con urgencia un sábado, empecé a conectarlo todo. Llegué a la sede de la empresa a las 9:40 de la noche. El edificio estaba en penumbras, pero la ventana de la sala de administración tenía luz encendida. Carmen estaba esperándome. La vi a través del vidrio antes de entrar. Estaba de pie junto al escritorio, con el teléfono en la mano, mirando hacia la puerta, como si hubiera estado contando los minutos desde que le avisé que venía. Cuando entré, me miró con una expresión que yo no le había visto antes en 14 años de trabajo compartido. Carmen es una mujer serena, eficiente, ordenada en sus emociones. De esas personas que no se alteran con facilidad porque han visto mucho y aprendido a procesar las cosas sin derrumbarse. Es la clase de persona que cuando algo la preocupa, primero lo verifica 3 veces antes de decirlo. Pero esa noche tenía el rostro pálido, los ojos más abiertos de lo normal, y las manos, que sostenían una carpeta delgada, le temblaban de manera visible. Se acercó rápido hacia mí, casi sin saludarme. «Cierre la puerta con llave», me dijo en voz baja, casi en susurro. «Carmen, ¿qué está pasando? Me está asustando». «Por favor, con llave primero». La cerré. Ella se acercó a la pequeña ventana que da al pasillo y miró hacia afuera durante unos segundos, verificando que no hubiera nadie más en el edificio. Luego fue hasta el interruptor de la pared, apagó la luz principal de la sala y encendió solo la lámpara pequeña del escritorio. La sala quedó en una penumbra tenue y extraña que me resultó incómoda. «Siéntese, por favor», me dijo. Me senté, pero sin quitarle los ojos de encima. «Señora Patricia, llevo 3 semanas queriendo decirle esto, 3 semanas buscando el momento y el cómo. Cada vez que lo intentaba me preguntaba si estaba viendo bien o si estaba exagerando, si era una coincidencia, si me estaba equivocando». Puso la carpeta sobre el escritorio entre las dos. Con cuidado. No la abrió todavía. Sus manos no dejaban de temblar. La miré a los ojos. «Carmen, dígame». Ella tomó aire. «¿Conoce usted a un hombre que se llama Rodrigo Gutiérrez Peralta?» El aire en la sala cambió. Lo sentí físicamente. «Es el novio de mi hija», dije con calma. Carmen cerró los ojos un segundo. Fue un gesto pequeño, breve, pero decía todo.
Cuando los abrió, vi algo en ellos que me preparó para lo que venía. No era miedo exactamente, era pena. La pena de quien tiene que decirle a alguien una verdad que va a doler mucho. ¿Cuánto sabe usted sobre él?, preguntó. Le conté todo lo que sabía, lo que Camila me había contado. Su trabajo como supervisor en logística, su familia en el barrio Las Cumbres, la cena de esa noche, lo que había ocurrido cuando abrieron la puerta, cómo me había despedido y me había ido. Carmen escuchó todo en silencio absoluto, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió muy despacio, como alguien que confirma lo que ya sabía. Eso es exactamente lo que él quiere que ustedes sepan, dijo en voz baja. Una pausa corta. Nada más que eso. Abrió la carpeta. Sacó el primer papel con las 2 manos y lo puso frente a mí sobre el escritorio. Hace 3 semanas, comenzó, uno de nuestros proveedores de logística, la empresa distribuidora Noroeste, solicitó una reunión urgente conmigo. Usted estaba en viaje de trabajo. No quise interrumpirla hasta tener algo concreto en las manos. Me dijeron que habían recibido una propuesta de otra empresa constructora para que cambiaran de proveedor, y que esa propuesta venía acompañada de información sobre nuestra empresa. Hizo una pausa. Información interna nuestra, detalles de contratos vigentes, márgenes de precios de referencia, calendarios de obra, datos que no existen en ningún lugar público. Me quedé completamente quieta. ¿Quién enviaba esa información?, pregunté. Carmen deslizó el primer papel hacia mí lentamente. En el encabezado del correo electrónico había un nombre que yo ya conocía. Rodrigo Gutiérrez, leí en voz alta. Esa fue la primera capa, pero no era la última. Me quedé mirando ese papel durante varios segundos. El nombre, la dirección de correo electrónico, la fecha en la esquina superior. El correo tenía 5 meses de antigüedad. ¿5 meses?, pregunté. Al menos eso, dijo Carmen. Es el registro más antiguo que tenemos acceso en este momento, pero hay indicios para creer que comenzó antes. Me recosté en la silla. 5 meses atrás, Camila y Rodrigo llevaban apenas 3 meses de relación. Cerré los ojos un segundo. Siga, le dije. Carmen sacó otra hoja del interior de la carpeta. Rodrigo Gutiérrez Peralta trabaja como supervisor regional en la empresa logística del Sur S.A. Esa empresa es subcontratista nuestra desde hace 2 años. Al incorporarse como supervisor de esa empresa, él obtuvo acceso a nuestra plataforma de gestión de contratos como usuario externo con perfil de proveedor. Es el acceso estándar que damos a los supervisores de empresas colaboradoras. En teoría, es limitado, pero con ese acceso logró obtener información que no debería haber podido ver. ¿Cómo lo hizo? Eso todavía lo está revisando el área de sistemas. Hay una vulnerabilidad en la plataforma que debimos haber cerrado antes, pero lo más importante ahora no es el cómo exactamente. Hizo una pausa. Lo más importante es el para qué. Sacó más papeles. Los alineó sobre el escritorio uno al lado del otro, con cuidado, como quien arma un mapa para que otra persona lo entienda de un vistazo. La empresa que recibió esa información se llama Desarrollos Meridional. ¿La conoce? Claro que la conocía. Era nuestra competencia directa desde hacía 4 años. Habíamos perdido 2 licitaciones municipales importantes contra ellos en el último año y nunca habíamos entendido bien por qué. Nuestras propuestas eran sólidas, bien fundamentadas, competitivas. Pero ellos llegaban siempre con números que parecían calculados para ganar por un margen muy estrecho, como si supieran de antemano cuánto íbamos a ofrecer. Porque lo sabían. Porque tenían los nuestros. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. ¿Rodrigo trabaja para Desarrollos Meridional?, pregunté. No directamente, dijo Carmen, pero la madre de él sí. Segunda capa. La madre de Rodrigo trabaja en Desarrollos Meridional desde hace 3 años como coordinadora de presupuestos. En los registros laborales figura con su apellido de soltera, Ibáñez, distinto al apellido Gutiérrez con el que conocemos a Rodrigo. Por eso no apareció en las verificaciones de rutina cuando contratamos a Logística del Sur como subcontratista. Pensé en Graciela, en sus anillos dorados, en su cabello rubio teñido con precisión.
En esa mirada lenta y evaluadora con la que me había examinado de arriba a abajo en la puerta de su casa esa misma noche, no era la mirada de una señora arrogante que humilla a alguien de menos. Era el escrutinio frío de alguien que sabía exactamente quién era yo y que estaba evaluando al enemigo de cerca, quizás por primera vez cara a cara. ¿Ella sabe quién soy?, pregunté. Carmen asintió lentamente. Sí, y él también. Tercera capa. Rodrigo Gutiérrez postuló a un cargo en nuestra empresa hace 2 años y 2 meses, para la jefatura de operaciones del área norte. Pasó la primera instancia de selección. En la segunda entrevista, usted misma hizo las preguntas de evaluación técnica. Fue descartado. Tenemos el registro completo archivado. Cerré los ojos. 1 segundo. Nada más. 10 meses atrás. Yo lo había entrevistado. No lo recordaba. Ese año evaluamos a muchos candidatos. Pero él sí me recordaba a mí. Él se fue de esa entrevista con mi cara grabada, con mi nombre, con todo lo que necesitaba saber para lo que planeó después. ¿Cuándo empezó a salir con Camila? 2 meses después de ser rechazado. Silencio. Un silencio que pesaba como algo sólido dentro de esa sala pequeña y en penumbras. ¿Camila sabe algo de esto? No hay ningún indicio de que ella esté involucrada. Todo apunta a que él le ocultó absolutamente todo. Camila parece ser, en este esquema, tan víctima como usted. Cuarta capa. Carmen sacó otro papel. Eran capturas de pantalla impresas en color, con marcas de tiempo visibles en los bordes, con los nombres de los usuarios parcialmente visibles. Esto me lo entregó el representante de Distribuidora Noroeste. Son fragmentos de conversaciones entre Rodrigo y alguien identificado solo como G, que con alta probabilidad es Graciela, aunque todavía no tenemos confirmación definitiva. Lea el tercero desde arriba. Lo leí. Decía: si la vieja se complica, usamos a la hija. Ella hace lo que él le pida. Sentí que algo en mi interior se partía en dos con un sonido que nadie más escuchó. No era dolor todavía. Era rabia. Una rabia fría, quieta, que se instaló en el centro del pecho y no se movió de ahí. Mi hija que me había abrazado en la puerta del departamento esa misma tarde y me había dicho gracias por ser mi mamá, con esa voz que tengo guardada aquí adentro desde hace mucho. Mi hija que en ese momento estaba en esa casa, con esas personas, sin saber absolutamente nada. ¿Hay más?, pregunté. Mi voz sonó serena, extrañamente serena para todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Carmen me miró un segundo antes de responder. Sí, hay más. Quinta capa. El plan completo, según lo que pudimos reconstruir a partir de los correos y los mensajes, era el siguiente. Rodrigo se casaba con Camila. Una vez dentro de la familia, con el apoyo activo de Graciela y Héctor, comenzarían a construir una narrativa frente a Camila de que usted estaba tomando malas decisiones empresariales, de que la empresa tenía problemas, de que lo mejor para todos era que usted cediera el control operativo a alguien más joven y con visión más moderna del negocio. Pausa. A él. Y si eso no funcionaba, continuó Carmen con voz firme, usarían la información que ya tenían para que Desarrollos Meridional ganara las próximas 3 licitaciones municipales del año. Con eso, nuestra empresa perdería posición de mercado, credibilidad financiera y liquidez. Y entonces usted, bajo esa presión, quizás consideraría vender o asociarse. Con ellos. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera. La calle estaba vacía. Los faroles hacían círculos de luz amarilla sobre el pavimento y las sombras entre uno y otro parecían más oscuras de lo habitual. Pensé en Ernesto, en la libretita con los itinerarios de España que todavía guardo en el cajón de la mesa de noche, en los años de trabajo honesto que habían construido esta empresa ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, sin atajos y sin trampas. Pensé en Camila con el vestido rojo, los ojos brillantes de amor genuino, diciéndome para eso estoy mamá siempre, sin saber nada de lo que yo estaba descubriendo esa noche. Y pensé en Graciela abriendo la puerta esa noche, estudiándome con cuidado,
y diciendo parece una mendiga en voz alta y sin que le temblara la voz. No fue crueldad espontánea, fue estrategia calculada, para que yo me fuera ofendida, para que Camila quedara avergonzada de mí, para que la distancia entre madre e hija empezara a abrirse esa misma noche, lentamente, sin que nadie tuviera que pedirlo, para que cuando empezaran a hablarle a ella de que su madre tomaba malas decisiones, ya hubiera una herida vieja entre nosotras. Qué bien lo habían calculado, qué mal me conocían. Me giré hacia Carmen. ¿Cuánto de esto está documentado con solidez suficiente? Todo lo que le mostré esta noche, más el testimonio formal del representante de Distribuidora Noroeste, que ya confirmó su disposición a colaborar, más el análisis de sistemas que está en proceso, pero que ya tiene hallazgos claros sobre el acceso indebido a la plataforma. ¿Hay algo que pueda ser cuestionado legalmente? Carmen fue honesta. Algunos correos podrían tener dificultades de origen dependiendo de cómo se presenten en un proceso formal. Por eso necesitamos un abogado especializado antes de cualquier movimiento externo. Asentí. Saqué el teléfono del bolsillo. ¿Qué va a hacer?, me preguntó Carmen en voz baja. Lo mismo que hago siempre cuando alguien subestima lo que tengo. Abrí la aplicación de grabación del teléfono. La encendí. Voy a registrar todo. Cada conversación, cada reunión, cada mensaje que llegue y cada mensaje que salga. Nada se mueve sin quedar documentado a partir de esta noche. Carmen asintió. En su expresión había alivio y respeto mezclados. ¿Y Camila?, preguntó con cuidado, en voz muy baja. Me detuve. Esa era la pregunta más difícil de esa noche. Camila, que no sabía nada. Camila, que amaba a ese hombre con toda la honestidad de quien todavía no ha aprendido a desconfiar. Camila, que en ese momento quizás estaba intentando entender por qué su madre se había ido sin decir nada. Camila todavía no sabe nada, dije despacio, y por ahora tiene que seguir sin saber. Si él nota que algo cambió, va a desaparecer con todo lo que tiene. Necesito que esto avance en silencio. Fue la decisión más difícil que tomé esa noche. Más difícil que salir de aquella casa con la cabeza en alto. Más difícil que escuchar todo lo que Carmen me acababa de mostrar. Decidir proteger a mi hija guardando un secreto que le rompería el corazón cuando llegara el momento de contarlo. Porque el amor de madre a veces se parece mucho al dolor. Necesito detenerme un momento aquí. Porque mientras te cuento esto, pienso en cuántas personas me están escuchando ahora mismo que también cargaron algo en silencio, que supieron una verdad que no podían decir todavía, que eligieron esperar porque proteger a alguien que amaban valía más que el alivio de hablar, que pasaron noches largas cargando solas un peso que nadie más podía ver. ¿Tú también viviste algo así? ¿También guardaste algo por amor, aunque te costara? Escríbeme en los comentarios. Quiero leer lo que tienes para decir. Quiero que sepas que en esta historia, lo que tú sientes también tiene un lugar. Esa noche salí de la oficina a las 11:40, con una carpeta bajo el brazo y la grabadora activa en el bolsillo. El cielo gris de la mañana se había convertido en una noche despejada, con estrellas que rara vez se ven bien desde la ciudad. Las miré un segundo antes de subir al auto, y le hablé a Ernesto en silencio, como hago a veces cuando no sé a quién más hablarle. Le dije, no me voy a quedar callada esta vez. Y sentí, de una manera que no sé explicar del todo bien, que desde algún lugar él ya lo sabía. A las 7 de la mañana del domingo siguiente, llegué a la oficina antes que nadie. No había dormido bien. Me había acostado tarde, me había despertado temprano, y en las horas entre los dos había pensado en Camila, en Rodrigo, en la carpeta que dejé sobre el escritorio antes de irme la noche anterior. Carmen llegó 20 minutos después. Me encontró con el café ya hecho y los papeles extendidos sobre la mesa. Me miró y supo que yo no había dormido. ¿Cómo está?, preguntó. Bien, dije. Siga. Se sentó y abrió una carpeta nueva, más gruesa que la de la noche anterior. Estuve hasta las 2 de la madrugada terminando esto, dijo. El área de sistemas me mandó el reporte preliminar. Aquí está el registro completo de accesos de Rodrigo a la plataforma desde que ingresó como usuario de Logística del Sur.
Me pasó el documento. Eran 17 páginas de registros de sistema, fechas, horarios, secciones consultadas. La mayoría de los accesos eran normales, coherentes con su rol como supervisor de logística. Pero había un patrón que se repetía con precisión. Los viernes por la tarde, entre las 5 y las 7 de la tarde, había accesos a secciones que no correspondían a su área. Contratos de obras, proyecciones presupuestarias, calendarios de licitaciones, los viernes por la tarde. Pensé en cuántas veces Camila me había dicho que los viernes Rodrigo llegaba tarde porque tenía reuniones de cierre de semana. ¿Esto es suficiente para un abogado?, pregunté. Es suficiente para empezar, dijo Carmen. El abogado va a necesitar un análisis técnico más formal, pero este registro muestra el patrón con claridad. Asentí. Le pregunté lo que tenía que preguntarle. Carmen, ¿por qué esperó 3 semanas para decirme esto? Ella no respondió de inmediato. Miró sus manos sobre la mesa. Porque usted me importa, dijo finalmente, y porque sabía que cuando le dijera esto, todo iba a cambiar. Quería estar segura de lo que le decía antes de hacerlo. No quería equivocarme. La miré en silencio. No se equivocó, le dije. Nos miramos un momento sin decir nada más. A veces entre dos personas que se conocen bien, el silencio dice más que las palabras. Gracias, Carmen. No me las dé todavía, dijo con calma. Todavía queda mucho por hacer. Tomé la carpeta nueva junto con la del día anterior, las cerré con cuidado y las metí en mi bolso. Salí de la oficina. La calle estaba tranquila. El sol de la mañana del domingo tenía esa claridad particular que solo tienen los domingos. Esa luz que parece más limpia que la de cualquier otro día de la semana. Y yo tenía algo importante que hacer. Lucía me conoce desde que teníamos 12 años. Crecimos en el mismo barrio, fuimos a la misma escuela, nos casamos con 6 meses de diferencia. Cuando murió Ernesto, fue la primera persona que llegó a mi casa y la última en irse esa noche. No me dijo nada especialmente sabio ni buscó las palabras perfectas. Solo se quedó ahí, a mi lado, haciendo lo que hacen las amigas de verdad cuando no hay nada que decir que alcance. Llegué a su casa a las 9:30 de la mañana con la carpeta bajo el brazo. Cuando abrió la puerta y me vio la cara, me hizo pasar sin preguntar nada. Cerró la puerta detrás de mí, puso agua a calentar para el café, trajo 2 tazas y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina donde hemos tenido todas las conversaciones importantes de los últimos 49 años de amistad. Habla, me dijo. Le conté todo, desde la cena del sábado hasta los documentos que Carmen me había mostrado. Le conté sin saltarme nada, con calma, como si estuviera contando algo que le había pasado a otra persona. Así proceso las cosas cuando son muy grandes. Las cuento como si fueran de otra, hasta que puedo mirarlas de frente sin que me tumben. Lucía escuchó todo sin interrumpir. Solo una vez levantó la mano para pedirme que me detuviera, buscó papel y lápiz y empezó a tomar notas en su letra pequeña y ordenada. Escribía mientras yo hablaba, sin dejar de mirarme. Cuando terminé, hubo un silencio largo. El café se había enfriado sin que ninguna de las dos lo tomáramos. Luego Lucía me miró. ¿Camila sabe algo? No. ¿Cuándo se lo vas a decir? Cuando tenga todo en orden. Cuando no pueda negarlo ni escapar. Lucía asintió. Siguió escribiendo. ¿Tienes todo guardado en un lugar seguro? No en la oficina. En un lugar tuyo donde solo tú tengas acceso. No lo había pensado todavía con esa precisión. Esa noche haría una copia de todo y la guardaría en casa. ¿Cuánto tiempo llevan juntos Camila y él? 2 años. ¿Ella habla bien de él? Sí, siempre bien. Nunca un comentario negativo. ¿Y él habla bien de ti frente a ella? Me lo pensé. Sí, muy bien. Demasiado bien, diría yo ahora. Lucía asintió lentamente. ¿Alguna vez te dijo Camila algo que en ese momento no te pareció importante pero que ahora te suena diferente? Me quedé en silencio. Pensé en todas las conversaciones de los últimos 2 años. En los comentarios pequeños, en las frases que uno escucha y guarda sin saber bien por qué,
como piezas que todavía no tienen lugar en ningún rompecabezas visible. Sí, había una en particular que ahora brillaba de otra manera. Hace aproximadamente 8 meses, Camila me había preguntado, de pasada, si yo pensaba en algún momento asociarme con alguien para el negocio. Me dijo que Rodrigo tenía contactos en el sector y que a veces pensaba que una empresa con gestión familiar podría ser interesante para crecer de otra manera. Yo le había respondido con amabilidad, pero con firmeza, que mi empresa no estaba en venta ni en búsqueda de socios y que eso no iba a cambiar. Camila no había vuelto a mencionar el tema, pero ahora entendía quién había puesto esa idea en su cabeza y por qué. Eso fue él, dije. Lucía lo anotó. ¿Hay propuesta de matrimonio ya? Todavía no, formalmente, pero Camila habla de eso como si fuera una cuestión de tiempo. Entonces, todavía estás a tiempo, dijo Lucía. Antes del matrimonio tienes más libertad de movimiento. Eso tiene importancia jurídica. La miré con sorpresa. ¿Desde cuándo sabes de temas jurídicos? Sonrió levemente. Desde que me jubilé y empecé a leer demasiado y a escuchar demasiados podcasts. Revisó sus notas con atención. Necesitas 3 cosas de manera urgente, dijo con ese tono práctico que tiene cuando algo le parece verdaderamente serio. Un abogado que conozca bien el derecho empresarial y el derecho digital. Una copia de todos los documentos en un lugar que no sea ni la oficina ni tu casa habitual. Y seguir actuando con total normalidad frente a Camila y frente a él hasta que todo esté en orden. Ya lo sé, dije. Lo sé que lo sabes. Te lo digo para que lo escuches en voz alta, dicho por alguien más. A veces eso ayuda más de lo que parece. Tenía razón. A veces sí ayuda a escuchar las cosas de afuera. Le pedí prestado un sobre grande. Metí dentro una copia de los documentos más importantes y se lo dejé a ella para que lo guardara en su casa. Si algo pasa, le dije, tú sabes qué hacer con esto. Me miró fijo. No va a pasar nada, Patricia. Lo sé, pero si pasa. Asintió sin discutir. Antes de irme, me preguntó algo que ningún abogado me habría preguntado, y que sin embargo era la pregunta más necesaria de toda esa mañana. ¿Cómo estás tú por dentro? No la empresa, tú. Me lo pensé de verdad antes de responder. Enojada, dije. Y clara, las 2 cosas juntas, al mismo tiempo. Esa es la mejor combinación posible cuando hay que pelear por algo que importa, dijo. Me abrazó en la puerta con esa fuerza que tienen los abrazos de 49 años. Llámame cuando salgas del abogado. Antes de seguir con esta historia, quiero preguntarte algo muy simple. ¿Desde qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me emociona cada vez que veo hasta dónde llegan estas palabras. El doctor Hernán Solís tenía 68 años, el cabello completamente blanco y unos anteojos con marco grueso que usaba siempre en la punta de la nariz, como si estuvieran a punto de caerse, aunque nunca lo hacían. Lo conocía desde hacía 15 años. Había llevado los contratos más importantes de mi empresa. Había ayudado a resolver 2 disputas complejas con subcontratistas. Y había sido uno de los que llegó a darme la mano cuando Ernesto murió. No era solo mi abogado. Era una de esas personas en las que uno confía sin tener que explicar el porqué. Lo llamé el lunes por la mañana temprano. «Patricia, ¿todo bien?», fue lo primero que me dijo, con esa percepción que tienen algunas personas para notar cuando algo cambió en la voz de alguien que conocen bien. «No exactamente», respondí. «Necesito verte hoy si es posible». «A las 4 de la tarde. Aquí te espero». Llegué a su oficina puntual. Un segundo piso con paredes forradas de libros ordenados por tema, una planta grande en la esquina que él regaba con una regadera pequeña de cerámica azul. Lo había visto regar esa planta durante 15 años. Era uno de esos detalles que hacen que un lugar parezca confiable. Me senté frente a su escritorio y le presenté todo. Con orden, con calma, sin saltarme nada. Primero, el contexto general de la empresa. Luego la relación de Camila con Rodrigo desde el principio. Luego los correos, el registro de accesos a la plataforma, los mensajes con la G, la empresa Desarrollos Meridional y la conexión de Graciela de Ibáñez. Le mostré cada papel uno por uno. Le expliqué cómo lo había obtenido Carmen.
Le conté lo del proveedor que había hecho la denuncia interna. El doctor Solís escuchó todo sin interrumpirme. Solo de vez en cuando levantaba una hoja para leerla más de cerca, asintiendo levemente, con esa expresión concentrada que tiene cuando está procesando información con cuidado y sin apuro. Cuando terminé, tomó su lapicera y empezó a escribir en su libreta con letra clara. «Bien», dijo. «Esto es más sólido de lo que esperaba cuando me llamaste esta mañana. ¿Es suficiente para actuar? Depende de cuál es tu objetivo principal. Dime qué quieres que ocurra exactamente». Me gustó esa pregunta, directa, sin rodeos, sin suposiciones sobre lo que yo querría. Quiero que esto pare. Quiero que haya consecuencias reales para él y para Desarrollos Meridional. Quiero recuperar, si es posible, lo que perdimos en esas licitaciones. Y quiero proteger a Camila de todo esto mientras sea posible. El doctor Solís asintió y escribió en silencio durante unos segundos. Vamos por partes. El acceso indebido a la plataforma es el punto más sólido de lo que tienes. Si el análisis de sistemas confirma el patrón que ya aparece en el registro, estamos hablando de violación de secreto empresarial y acceso no autorizado a sistemas informáticos protegidos. Eso tiene consecuencias penales directas, además de las civiles. ¿Penales para él personalmente? Para él en primer lugar, posiblemente también para quien utilizó esa información de manera directa y se benefició de ella. Y para Desarrollos Meridional como empresa, si se puede demostrar que sus responsables actuaron sabiendo que la información provenía de una fuente ilegal. Son 3 frentes distintos y los 3 tienen caminos legales concretos y viables. ¿Y las licitaciones que perdimos? Eso requiere más construcción de prueba. Para reclamar daños por licitaciones específicas, necesitamos demostrar que la información robada fue determinante en los resultados de cada proceso. No es imposible, pero es el paso que viene después, una vez que tengamos consolidado lo primero. No podemos correr antes de caminar. ¿Cuánto tiempo necesita para tener algo presentable formalmente? 30 días. Quizás menos si el reporte técnico de sistemas es tan claro como describes. Necesito que Carmen me envíe todo el material en formato original, sin modificaciones de ningún tipo. Y necesito que el representante de Distribuidora Noroeste se formalice como testigo cuanto antes con una declaración escrita y fechada. Lo tiene esta semana, dije. Bien, eso acelera todo. Y mientras tanto, ¿qué hago yo? Mientras tanto, tú no cambias absolutamente nada en tu conducta habitual. No mencionas esto a nadie más allá de quienes ya saben. No confrontas a Rodrigo ni a su familia bajo ninguna circunstancia. No tomes decisiones empresariales que puedan interpretarse como reacción a esto. Y no le dices nada a tu hija todavía. ¿Por cuánto tiempo? El doctor Solís miró sus notas. 4 semanas, como máximo. 4 semanas. Las pronuncié mentalmente. 4 semanas actuando como si no supiera nada. 4 semanas cargando este peso en silencio. 4 semanas mirando a mi hija a los ojos sin poder decirle la verdad que merecía saber. Le pregunté lo que cualquier madre en mi lugar habría preguntado. ¿Y si en esas 4 semanas él le propone matrimonio a Camila? El doctor Solís apoyó la lapicera sobre la libreta con cuidado. Si eso ocurre, me llamas ese mismo día. Ajustamos el plan de inmediato, pero no lo anticipes. Por ahora, 4 semanas. Me quedé en silencio un momento. ¿Va a salir bien?, pregunté. No era una pregunta de empresaria. Era la pregunta de una madre que lleva días cargando algo muy pesado. El doctor Solís me miró por encima de sus anteojos con esa expresión directa que tiene cuando va a decir algo que importa de verdad. Patricia, en 15 años nunca te mentí. No voy a empezar ahora. Una pausa breve. Las pruebas son sólidas. El camino es claro. Y tú eres la persona más metódica y más firme que conozco. Otro segundo. Va a salir bien. Salí de su oficina a las 6:30 de la tarde con una lista de pasos concretos anotada en papel, el número directo de su asistente para cualquier urgencia y algo que no esperaba sentir al cruzar la puerta hacia la calle. Alivio, mezclado con miedo, sí, las 2 cosas juntas, como le había dicho a Lucía. Pero principalmente, alivio.
porque el caos que había sentido desde el sábado en la noche, desde el momento en que Carmen abrió esa carpeta frente a mí, había tomado por fin una forma reconocible. Ya no era un desastre sin bordes, era un problema con solución, con pasos, con tiempos, con personas en quienes confiar. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. Esa noche Camila me llamó. Había pasado poco más de un día desde la cena. Su voz sonaba distinta, más baja, más cuidadosa, como quien elige cada palabra antes de decirla. Mamá, ¿podemos vernos? Solo las dos. Quiero hablar contigo. Le dije que sí. Nos encontramos en su departamento al día siguiente al mediodía. Cuando abrió la puerta, me abrazó sin decir nada durante varios segundos. Ese abrazo me costó más de lo que esperaba. Tuve que hacer un esfuerzo real para dejarme abrazar sin derrumbarme. Nos sentamos. Ella me pidió disculpas por lo que había pasado en la cena de la familia de Rodrigo. Me dijo que lo que había ocurrido estaba mal, que se había sentido paralizada en el momento y que no sabía bien por qué, que lo había hablado con Rodrigo y que él también quería pedirme disculpas personalmente. Y en ese momento sonó la puerta. Rodrigo entró con una sonrisa tranquila y 2 bolsas con comida del lugar favorito de Camila. Patricia, me alegra que haya venido, dijo. Lo del otro día no estuvo bien, lo sé y lo lamento. Lo miré. Lo miré como miro a cualquier persona cuando necesito ver más allá de lo que muestra. Gracias, Rodrigo, dije. Y sonreí con calma. Comimos los 3 en la mesa pequeña del departamento de Camila. El sonido de los cubiertos sobre los platos, el murmullo de la televisión encendida en volumen bajo con algún programa que ninguno de los 3 miraba de verdad. La luz de la tarde entrando por la ventana en ángulo, pintando una franja dorada sobre el piso. Rodrigo habló de su trabajo, de un proyecto nuevo en la empresa, de planes que tenía para el año siguiente, de lo mucho que quería a Camila. Yo escuché. Lo escuché con esa atención que se aprende en años de mesa de negociaciones. No solo las palabras, sino el ritmo, las pausas, lo que se dice y lo que se rodea sin decir del todo. Y en un momento, mientras servía el postre con gestos amables y calculados, dijo algo en voz baja, casi de pasada, mirando a Camila con ternura estudiada. Lo que más me importa es que esta familia esté unida. Al final del día, la familia es lo único que no se puede comprar. Lo dijo como si fuera un pensamiento espontáneo, como si lo estuviera sintiendo en ese momento por primera vez. Pero yo sabía exactamente lo que era. Era la primera semilla. La primera semilla de la narrativa que iban a construir despacio, con paciencia, para que Camila empezara a asociar la unidad familiar con la idea de que yo cediera algo, para que el día que le pidieran que convenciera a su madre de cambiar algo en la empresa, ella sintiera que lo hacía por amor y no por presión. Qué bien construían sus frases. Bajé la mirada hacia mi taza de café. Sonreí levemente y no dije nada. Esa tarde fue la más larga de ese mes entero. Cuando llegué a mi casa esa noche, cerré la puerta con llave, fui al living, me senté en el sillón y me permití, por primera vez desde el sábado, sentir todo lo que había estado guardando con tanto cuidado. Las lágrimas llegaron solas, sin ruido, sin drama. Solo llegaron y yo las dejé estar el tiempo que necesitaban. Lloré por Camila, que amaba a ese hombre sin saber nada de lo que yo sabía. Lloré por Ernesto, que no estaba para ayudarme a cargar esto. Lloré un poco por mí misma, porque cargar en silencio es mucho más pesado de lo que uno calcula antes de empezar a hacerlo. Después me sequé la cara, fui al dormitorio, abrí el cajón de la mesa de noche, saqué la libretita de Ernesto con los itinerarios de España y la sostuve un momento entre las manos. Todavía estoy de pie, le dije. La guardé de nuevo con cuidado. Tomé la carpeta con los documentos y las notas del doctor Solís. La abrí. Leí cada página una vez más, con calma, como quien revisa el mapa antes de emprender un camino que ya conoce, pero que igual necesita ver con sus propios ojos antes de dar el primer paso. 4 semanas. Yo podía. El miércoles de la 4ª semana, el doctor Solís llamó a las 10 de la mañana. «Ya está presentado todo», dijo.
la denuncia penal ante la Fiscalía y la demanda civil contra Desarrollos Meridional. Las notificaciones llegaron esta mañana a Logística del Sur y a Desarrollos Meridional. Le agradecí y guardé el teléfono. Me quedé en silencio en mi oficina. Miré el escritorio ordenado, el café que se había enfriado sin que yo lo tomara. Miré la foto de Ernesto y Camila en la repisa, la del cumpleaños número 15 con los tres sonriendo. Ya está en movimiento, pensé. Ya no hay vuelta atrás. Traté de seguir trabajando. Revisé un contrato, respondí correos, busqué agua. Nada llegué a terminarlo del todo, porque en algún lugar de la mente siempre estaba ese pensamiento. En algún momento de esta mañana, Rodrigo va a saber. 2 horas después, mi teléfono vibró. El nombre en la pantalla era Rodrigo. Atendí. No habló de inmediato. Hubo un segundo de silencio cargado, como el momento antes de que algo se rompa. Y luego su voz, que yo había escuchado siempre controlada y agradable, llegó transformada en algo que no reconocí como suyo. ¿Usted presentó una denuncia contra mí? No era una pregunta. Era una acusación directa. Sí, dije con calma. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Sabe lo que me va a costar esto? ¿Piensa en su hija? ¿En lo que le está haciendo a Camila con esta locura? Primera etapa. Rabia. Rodrigo, dije con voz tranquila, lo que le está haciendo daño a Camila no es lo que yo hice esta semana, es lo que usted hizo durante 2 años mientras ella confiaba en usted con todo lo que tenía. Hubo un silencio breve. Luego la voz subió un tono. Escúcheme bien, tengo conexiones en este sector que usted no imagina. Si sigue adelante con esto, le voy a hacer la vida imposible. Le voy a cerrar cada puerta que le queda abierta en este rubro y en cualquier otro. Segunda etapa. Amenaza. Respiré despacio. Anote lo que acaba de decir, porque esta llamada está siendo grabada desde el primer segundo en que usted habló. Silencio. Un silencio largo y tenso. Podía escuchar su respiración al otro lado del teléfono. Irregular. Rápida. La respiración de alguien que acaba de entender que cometió un error grave en tiempo real. Cuando volvió a hablar, el tono alto y agresivo había desaparecido. Lo que quedó fue algo más quieto, más inseguro, más pequeño. ¿Grabada? Desde el momento en que atendí la llamada. Tercera etapa. Miedo. Luego colgó. Puse el teléfono sobre el escritorio con calma. Carmen asomó la cabeza desde la puerta entreabierta. ¿Todo bien, señora Patricia? Todo bien. Llame al doctor Solís y dígale que Rodrigo Gutiérrez me amenazó por teléfono a las 12:14 del mediodía, que tenemos la grabación completa y limpia. Esa tarde, Logística del Sur suspendió a Rodrigo de manera preventiva. El director de operaciones me lo confirmó con una llamada breve y seria. Me pidió disculpas formales en nombre de la empresa. Desde Desarrollos Meridional no llegó ninguna llamada ese día. Ni esa tarde, ni esa noche. Pero antes de las 6 de la tarde, el sistema de alertas detectó un intento de eliminación de los registros del perfil de usuario de Rodrigo. El área de sistemas lo bloqueó de inmediato y generó el reporte automático con hora, fecha y descripción. Demasiado tarde para él. Perfecto, dijo el doctor Solís cuando lo llamé. Con esto acaba de agregar intento de obstrucción a los cargos existentes. Cada movimiento desesperado que hace nos da más material para trabajar. No respondí nada. No hacía falta. Hay momentos en que el silencio es la respuesta más poderosa que existe. Los días que siguieron fueron intensos de una manera diferente. Rodrigo intentó comunicarse conmigo 3 veces más por distintos medios. Las 3 veces seguí el consejo del doctor Solís y no respondí sin avisarle primero. Pero lo que más me pesaba no era él, era Camila. Supe que Rodrigo la había llamado el mismo día que recibió la notificación. Camila me llamó esa noche con una voz que nunca le había escuchado. Confundida, asustada y herida de una manera que a ninguna madre le gusta escuchar en su hija. «Mamá, ¿qué está pasando? Rodrigo me dijo que lo estás destruyendo por celos». Ese era su argumento final. Los celos de una madre. Respiré profundo. ¿Puedes venir a mi casa mañana? Quiero mostrarte algo. Solo quiero que leas. Al día siguiente Camila llegó a las 10. Lucía también estaba.
Pusimos todos los documentos sobre la mesa: los correos con las fechas, el registro de accesos, los mensajes con la G, el informe técnico, la declaración del representante de Distribuidora Noroeste. Todo ordenado como piezas de un rompecabezas ya armado. Camila leyó en silencio durante casi media hora. La vi detenerse en el mensaje que decía: si la vieja se complica, usamos a la hija. La vi cerrar los ojos un segundo, respirar y volver a abrirlos. La vi seguir leyendo. Cuando terminó, levantó la vista. No me miró a mí primero. Miró sus propias manos sobre la mesa. Luego, me miró a mí. «¿Desde cuándo sabes esto?», preguntó con voz muy baja. «Desde la noche de la cena de tu familia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque si él lo notaba antes de tiempo, podría destruir las pruebas. Perdona que te haya tenido que ocultar esto». Camila asintió lentamente, con la cabeza y con algo más profundo. «¿Sabías que yo no tenía nada que ver?». «Sí, lo supe desde el primer momento. Nunca dudé de ti ni un segundo». Las lágrimas llegaron solas. Como siempre llegan las verdades que duelen más. En ese momento sonó el portero del edificio. Era Rodrigo. Había venido sin avisar, probablemente esperando encontrar a Camila sola, sin nadie que pudiera ayudarla a ver con claridad. Camila me miró. Yo la miré a ella. Fue ella quien tomó la decisión, sin que yo dijera una sola palabra. «No abras», dijo. No abrimos. Rodrigo llamó 3 veces más al portero. Luego dejó un mensaje largo en el teléfono de Camila. Que todo era un malentendido, que la amaba, que yo nunca lo había aceptado. Camila escuchó el mensaje completo en silencio absoluto. Luego lo borró. Me miró con una firmeza que me llenó el pecho de algo que no sé nombrar del todo bien. «¿Qué necesitas que haga?». «Solo que no hables con él. Todo lo demás ya está encaminado», asintió. Lucía le puso una mano en el hombro sin decir nada. Yo apreté sus manos entre las mías y supe, en ese momento, que lo más difícil de todo ya había pasado. Antes de contarte lo que ocurrió en esa sala, necesito preguntarte algo. Si tú estuvieras en mi lugar, con todo lo que yo tenía en la mano y sabiendo lo que sabías, ¿habrías tenido miedo de dar ese último paso? ¿O habrías caminado hacia adelante sin dudar? Escríbemelo en los comentarios. De verdad quiero saber qué habrías hecho. La audiencia fue un martes por la mañana, 5 semanas después de aquella noche en la oficina con Carmen. El doctor Solís me había preparado para cada momento. Aún así, cuando entré a esa sala y vi la mesa alargada con las sillas frías y los folders frente al funcionario que presidiría la audiencia, sentí que el corazón me latía más fuerte de lo habitual. «Respira, Patricia», me dije. Al otro extremo de la mesa estaban Rodrigo, más pálido que la última vez, con el traje que ahora solo lo hacía parecer pequeño dentro de él, y su abogado, un hombre de expresión tensa que tomó notas sin detenerse desde el primer segundo. El funcionario leyó los cargos formales: acceso no autorizado a sistemas informáticos protegidos, violación de secreto empresarial e intento de obstrucción de investigación en curso. El abogado de Rodrigo solicitó la palabra de inmediato. «Mi cliente niega todos los cargos. Los accesos son parte del perfil habitual de cualquier supervisor de empresa colaboradora. No existe evidencia de intención dolosa ni de beneficio personal directo». El doctor Solís esperó a que terminara. Luego abrió su carpeta con calma, como alguien que sabe exactamente lo que tiene adentro. Presentamos el análisis técnico forense elaborado por un perito independiente certificado. 17 páginas que documentan los accesos del señor Gutiérrez a secciones fuera de su perfil de usuario, de manera sistemática, los viernes por la tarde, durante 6 meses consecutivos. Ningún otro supervisor registra un patrón similar en el mismo periodo. «Un posible error de configuración del sistema», respondió el abogado. «No puede atribuirse responsabilidad al usuario por fallas de la plataforma». El doctor Solís asintió. Anticipábamos esa respuesta. Sacó otra hoja y la deslizó sobre la mesa. Presentamos también los correos enviados desde la cuenta personal del señor Gutiérrez al director de presupuestos de Desarrollos Meridional,
con archivos adjuntos extraídos de las secciones a las que no tenía acceso legítimo. Las fechas coinciden con exactitud con los registros de acceso indebido. El abogado tomó los papeles. Esta vez tardó considerablemente más en responder. Fue entonces cuando el representante de Distribuidora Noroeste presentó su declaración formal. Habló con calma y precisión. La propuesta que su empresa había recibido, los datos específicos de nuestra empresa que los correos contenían, la decisión de rechazarla y reportarlo a nuestro equipo. Mientras él hablaba, yo miraba a Rodrigo. Vi el momento exacto en que entendió que no había salida. No fue un gesto grande. Solo bajó la vista hacia la mesa, y ya no volvió a levantarla con la misma seguridad de antes. El abogado intentó un último argumento sobre la cadena de custodia de los archivos digitales. El doctor Solís respondió con el certificado del perito que confirmaba la autenticidad e integridad de cada documento presentado. El funcionario tomó nota en silencio total. Nadie habló. Luego preguntó si alguna de las partes tenía algo más que agregar. El abogado de Rodrigo negó con la cabeza. El doctor Solís me miró de reojo. Yo asentí. La parte demandante desea presentar un elemento adicional que surgió durante el proceso. Abrió el último sobre de la carpeta. Era la transcripción completa de la llamada del miércoles de la cuarta semana. Las amenazas pronunciadas, palabra por palabra, grabadas con fecha y hora certificadas, sin posibilidad de interpretación diferente a la evidente. El funcionario la leyó en silencio completo. La sala quedó completamente quieta. Rodrigo no levantó la vista del escritorio. El abogado cerró su carpeta despacio y no dijo nada más. Pero antes de que el funcionario declarara el cierre, el representante de Logística del Sur, que había permanecido como testigo secundario durante toda la audiencia, solicitó agregar una declaración voluntaria. Declaró con voz firme que durante el tiempo de Rodrigo como supervisor habían notado conductas irregulares, reuniones no reportadas, archivos descargados fuera del horario habitual, menciones de conexiones que no correspondían a su nivel de cargo. Ahora entendemos lo que estaba ocurriendo y lamentamos no haberlo visto antes. No era obligatorio que dijera eso, pero lo dijo. Y en esa sala, en ese momento, valió más que cualquier papel. El funcionario anotó la declaración y comunicó que el resultado sería notificado en los siguientes días hábiles. La audiencia había terminado. El doctor Solís y yo salimos juntos. En la puerta del edificio me extendió la mano. «Patricia», dijo, «has sido la cliente más preparada con la que he trabajado en 20 años. Aprendí de los mejores», le dije. Y aunque pensé en Ernesto al decirlo, también pensé en don Aurelio, en la ferretería de 4 cuadras, en los 16 años que tenía cuando aprendí a escuchar más de lo que hablaba. A veces la vida te enseña exactamente lo que vas a necesitar mucho más tarde. El resultado formal llegó 15 días después. «Ganamos en todas las líneas principales», dijo el doctor Solís. «Los cargos penales se elevan a instancia judicial. El proceso civil contra Desarrollos Meridional comienza el mes que viene, y el perito ya comenzó el cálculo de reparación de daños por las licitaciones perdidas». Colgué el teléfono. Me quedé sentada en silencio, mirando el escritorio, las carpetas ya archivadas, la foto en la repisa que había estado mirando tantas veces en las últimas semanas. Y luego, sin que nadie me viera, empecé a llorar. No era tristeza. Era el tipo de llanto que llega cuando uno ha cargado algo muy pesado durante semanas y de pronto puede soltarlo. Lloré por Ernesto, que habría querido estar ahí. Lloré por los años de trabajo honesto que casi alguien pudo usar en su contra. Lloré por Camila y por mí misma, porque cargar todo esto en silencio había sido más difícil de lo que les había dicho a nadie. Luego me sequé los ojos y llamé a Carmen. «¿Escuchó?», le pregunté. «Sí, señora Patricia». Y su voz también tenía lágrimas que no intentó ocultar. Ese mismo día fui a la oficina del doctor Solís para la firma de documentos finales. Rodrigo ya estaba en la sala de espera, pálido, quieto, con esa expresión que tienen las personas cuando todo lo que construyeron sobre una mentira se derrumba y descubren que no quedó nada real debajo. Cuando terminaron los trámites, Rodrigo se puso de pie para irse.
pasó cerca de donde yo estaba. En voz baja, muy baja, le dije: «Cuando me cerraste la puerta en la cara aquella noche, pensaste que me estabas sacando del camino». Una pausa. «Lo único que hiciste fue mostrarme exactamente quién eras». Otro segundo. «La empresa que quisiste quitarme algún día se la voy a dejar a mi hija. Pero tú no vas a estar cerca de ninguna de las dos». Di media vuelta y salí sin mirar atrás ni una sola vez. La tarde estaba despejada. Una luz limpia desde el occidente que pintaba de dorado las fachadas de los edificios. La misma ciudad, pero todo se sentía diferente. Lucía me esperaba en el café de la esquina de siempre. Cuando me vio entrar, leyó todo en mi cara antes de que yo abriera la boca. Se puso de pie y me abrazó fuerte, con esa fuerza que tienen los abrazos de 49 años de amistad que no necesita palabras. «¿Ganaste?», me preguntó al oído. «Gané», dije. Nos sentamos. Pedimos 2 cafés y la torta de naranja de siempre. Y por primera vez en muchas semanas me senté sin ningún peso sobre los hombros, sin nada que guardar en silencio, solo una taza de café caliente, una amiga de toda la vida y la certeza tranquila de algo que tardé 61 años en aprender a sostener con firmeza. Que uno puede perder muchas cosas en esta vida, pero la dignidad solo la pierde quien decide soltarla. Yo no la había soltado. Ni un solo día. La semana siguiente al cierre del proceso, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Llegué a la oficina a las 8 de la mañana, como siempre. Saludé a Carmen, como siempre. Me serví el café, como siempre. Pero en lugar de abrir el correo o revisar la agenda del día, me detuve frente a mi escritorio y lo miré en silencio. Había algo que quería hacer antes de empezar el día. Tomé la carpeta gruesa que había vivido en la esquina del escritorio durante las últimas semanas, la de los documentos del proceso, y la archivé definitivamente en el cajón de documentos cerrados. Reorganicé los papeles del día a día. Moví el adorno que había quedado desplazado meses atrás. Limpié con cuidado el vidrio de la foto de Ernesto y Camila hasta que quedó transparente y brillante. Luego me alejé unos pasos y miré el escritorio desde la distancia. Así estaba bien. Había algo en ese gesto simple que no sé describir del todo. Era como cerrar una puerta con llave desde adentro y saber que lo que quedó del otro lado ya no tenía acceso. No fue un momento dramático. Fue un lunes a las 8:15 de la mañana con el café todavía caliente. Pero fue real. Ese mediodía, por primera vez en muchos meses, salí a caminar sin teléfono, sin agenda, sin ningún propósito específico. Solo caminé por las calles del centro durante 40 minutos, mirando las vidrieras, el cielo de noviembre, la gente que pasaba con sus bolsas y sus conversaciones y sus prisas que no tenían nada que ver con la mía, sin estar esperando que sonara nada, sin estar pensando en el próximo paso. 40 minutos, nada más. Pero en esos 40 minutos no fui la dueña de una constructora, ni la madre de Camila, ni la señora que había pasado semanas cargando un secreto. Fui solo una persona caminando por la ciudad en un mediodía de martes. Y eso fue suficiente. Ese mismo mediodía, al pasar frente a una florería, entré y compré un ramo pequeño de flores amarillas, sin motivo particular, solo porque me gustaron. Las puse en el jarrón del escritorio cuando volví. Carmen las miró y no dijo nada, pero sonrió. Esa tarde llegaron las primeras confirmaciones formales, la desvinculación definitiva de Rodrigo de Logística del Sur, el inicio de la investigación administrativa interna de Desarrollos Meridional. Una semana después, la suspensión de Graciela de Ibáñez de sus funciones mientras durara el proceso civil. Leí cada carta con calma y las archivé. No sentí alegría, no sentí triunfo de los que hacen ruido. Sentí algo más tranquilo y más hondo. Algo parecido a la justicia cuando llega de la manera correcta, sin espectáculo, sin exceso. Solo el orden de las cosas acomodándose de vuelta en su lugar, como agua que vuelve a su nivel. El viernes de esa semana, Lucía, Carmen, Camila y yo nos reunimos en mi casa para cenar. Puse la mesa con el mantel de los días especiales, el que guardaba para las Navidades y los cumpleaños. Hice la misma comida que preparaba cuando Camila era chica.
Pusimos música suave de fondo. Nadie hizo un discurso ni levantó una copa con palabras preparadas de antemano. Solo cenamos juntas. Hablamos de cosas pequeñas, de proyectos nuevos, de la clase de acuarela que yo quería empezar, de nada que tuviera urgencia ni peso. Pero era la primera vez en muchos meses que yo podía estar sentada en esa mesa sin ningún secreto debajo de la conversación, sin ninguna distancia invisible entre mi hija y yo, sin ninguna parte de mí en otro lugar. Cuando Camila se fue esa noche, me abrazó en la puerta con los dos brazos apretados. «Gracias por no rendirte, mamá», me dijo en voz baja. La abracé fuerte. «Para eso estoy, mi amor, siempre». La recuperación no fue una línea recta. Hubo días muy buenos, días normales y días en que algo pequeño me tomaba por sorpresa y me llevaba de regreso a un lugar que yo creía haber cerrado. 3 semanas después del cierre del proceso, estaba buscando un documento en el cajón de la mesa de noche cuando encontré la libretita de Ernesto, la de España, la de los itinerarios escritos con letra de arquitecto en las páginas que habían amarilleado con los años. La sostuve un momento sin abrirla, y esa tarde me permití llorar de una manera diferente a todas las veces anteriores. No por la empresa, ni por la traición, ni por el peso de las semanas pasadas. Lloré por él, solo por él. Por todos los años en que había estado tan ocupada sobreviviendo y construyendo y protegiendo, que a veces no me había dado el tiempo necesario para extrañarlo como merecía. Lo extrañaba profundamente. Me senté en el borde de la cama con la libretita en las manos durante un buen rato. Leí cada página con cuidado, los itinerarios con los nombres de los pueblos y los días asignados a cada lugar, la lista de cosas que él quería ver y las que quería probar, los dibujitos pequeños que hacía en los márgenes, porque era arquitecto y no podía evitar dibujar aunque fuera en una libretita de viaje. Cuando terminé de leer, la guardé de nuevo, y luego hice algo que llevaba años postergando con excusas que siempre parecían razonables en su momento. Busqué una academia de acuarela que quedaba a 15 cuadras de mi casa. La semana siguiente, me inscribí en la clase de los sábados por la mañana, no porque tuviera talento especial ni ninguna expectativa artística, sino porque siempre me había gustado ver cómo el color se mueve en el agua sobre el papel, y porque había llegado finalmente la hora de hacer cosas solo porque me gustaban, sin propósito de negocio, sin utilidad que justifique el tiempo. La primera clase fui sin saber qué esperar. El grupo era pequeño. La maestra era joven, paciente y buena, explicando con simplicidad. Y había, entre las otras alumnas, una señora de unos 63 años llamada Beatriz, que hacía un comentario gracioso cada vez que su pincel no hacía lo que ella le pedía, que era frecuente. Nos reímos juntas desde la primera clase. Beatriz tenía una pequeña panadería artesanal cerca de su casa y venía a la clase todos los sábados como su manera de separar el trabajo del descanso. La semana siguiente me invitó a conocerla. Fui. El pan que hacía era extraordinario. Tenía ese olor de las panaderías de antes, el que mezcla la harina tostada con algo dulce que no se identifica del todo, pero que hace que uno quiera quedarse. Empezamos a caminar juntas después de la clase, luego a tomar el café que ella misma traía en un termo grande, luego a contarnos cosas de la vida con la facilidad con que se hablan las personas que no tienen nada que demostrar la una a la otra. No es fácil hacer amigas nuevas a los 61 años. Pero, como descubrí ese año en muchas cosas, no imposible es diferente a no fácil. Hay una frase que me encontré pensando una mañana mientras mezclaba los colores, sin buscarlo, sin que nadie me la dijera. A los 61 años aprendí que la fuerza no es no sentir. La fuerza es sentir todo lo que hay que sentir y elegir seguir de pie. La escribí en un papel pequeño y la puse en la pared de la cocina, donde la veo todos los días cuando tomo el primer café de la mañana. Ahí sigue. Algunos días la leo y pienso en todo lo que costó aprender eso, en las noches que dormí poco, en las conversaciones que tuve conmigo misma en silencio porque no había nadie más disponible en ese momento, en la cantidad de veces que me dije que podía,
antes de saber con certeza si podía. Pero la leo, y me acuerdo. Y en ese recordar, algo se asienta. Fue Camila quien lo propuso. Llegó un domingo a mi casa, se sentó en la silla de siempre con las 2 manos alrededor de su taza de té y me miró con esa expresión que tienen las personas cuando llevan un rato pensando en algo antes de decirlo. «Mamá, ¿y si vamos a España?» La miré. ¿A España? Al pueblo de la familia de papá, el que él siempre quiso visitar. Hizo una pausa breve. Encontré la libretita cuando me la dejaste ver el otro día. Leí los itinerarios. Leí los dibujitos en los márgenes. Y pensé que ya es tiempo. Me quedé en silencio un momento. Pensé en todos los años que esa libretita había estado en el cajón esperando. En todas las veces que la había sacado y la había vuelto a guardar diciéndome que algún día, cuando las cosas estuvieran más tranquilas, cuando hubiera menos trabajo, cuando el momento fuera mejor. El momento nunca llega solo. Hay que ir a buscarlo. Sí, dije. Vamos. Organizamos el viaje en 6 semanas, sin apuro. Llegamos al norte de España, en la segunda semana de octubre, cuando esa región tiene esa luz particular que parece pintada en tonos de gris y dorado al mismo tiempo. El pueblo de la familia de Ernesto quedaba en un valle entre montañas pequeñas y redondas, con una iglesia de piedra antigua en el centro de la plaza y casas de ventanas oscuras que habían visto pasar muchas generaciones. Caminamos sin ningún apuro. Leímos las placas en los muros. Entramos a la iglesia que olía a piedra y a cera vieja. El párroco joven, con mucha paciencia y una sonrisa amable, nos ayudó a encontrar el registro de bautismo de la abuela de Ernesto entre las páginas amarillentas de un libro de hace más de 90 años. Camila fotografió la página con cuidado. Yo la sostuve un momento entre las manos, con el mismo cuidado con que había sostenido la libretita. «Papá habría llorado aquí», dijo Camila en voz muy baja. «Sí», dije. «Y después habría querido comer algo y dibujar la iglesia en una servilleta». Camila se rió. Yo también me reí. Y en ese momento, en esa iglesia de piedra, en un pueblo del norte de España, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía de manera tan completa. Sentí que estábamos bien, las 2, y que él, de alguna manera, también estaba ahí. Esa tarde, Camila y yo nos sentamos en un bar pequeño frente a la plaza, con 2 vasos de vino tinto de la región, y nada urgente por hacer. Hablamos de Ernesto con esa calidez que tienen los recuerdos de las personas que uno amó bien. De cuando él llevaba a Camila al trabajo los sábados para que viera cómo se construía un edificio, ladrillo por ladrillo. De cómo siempre decía que las cosas que duran se construyen despacio. Escuché esas palabras en la voz de mi hija y pensé que él las había sembrado bien, que seguían creciendo. El último sábado de noviembre amanecí temprano, como casi siempre. Me preparé el café en la cocina. Miré por la ventana el cielo gris claro que anuncia el frío del fin de año, y luego fui al dormitorio a prepararme para el día. Abrí el armario, y entre la ropa colgada, como siempre, estaba el vestido azul marino, el de los botones de nácar que me regaló mi madre hace más de 30 años. El mismo que me puse aquella tarde de sábado cuando fui a conocer a la familia del novio de mi hija, con buena voluntad y corazón abierto, y alguien abrió una puerta y decidió en 3 segundos que lo que veía no era suficiente. Lo saqué. Lo sostuve frente a mí un momento. Luego me lo puse. Me miré al espejo con calma. 61 años. El cabello con algunas canas que decidí hace tiempo no teñir porque son mías y las gané una por una. Las manos que firmaron miles de contratos y cargaron a una hija recién nacida y sostuvieron durante años una libretita con itinerarios de viaje que finalmente visité. Los ojos que han aprendido a mirar las cosas no solo como son, sino como podrían llegar a ser. Hoy la empresa recibía un reconocimiento del municipio por su contribución a proyectos de vivienda social en la región. Iban a estar los 83 empleados, iba a estar Carmen, iban a estar Lucía y Beatriz, iba a estar Camila, iba a estar yo, con el vestido azul marino, y nadie iba a decir esta vez que no encajaba en la imagen que se esperaba. Pensé en aquella puerta,
en aquella mujer con los anillos dorados, en Rodrigo y su sonrisa calculada, en las risas que escuché dentro de esa sala cuando atravesé el jardín de regreso al auto, y pensé, gracias. Gracias de verdad por mostrarme con tanta claridad quiénes eran. Porque esa noche, cuando llegué al auto y saqué el teléfono y llamé a Carmen, no empecé una guerra. Empecé un camino. Un camino que me llevó a la oficina a las 11 de la noche con la carpeta más importante de mi vida, a la cocina de Lucía con el café frío que ninguna de las dos tomamos, a la planta de cerámica azul del doctor Solís, a la clase de acuarela de los sábados, al pan de Beatriz, a una iglesia de piedra en el norte de España donde mi hija y yo nos reímos y lloramos al mismo tiempo. Un camino que me enseñó algo que no estaba en ningún contrato ni en ningún manual de negocios. Que a los 61 años todavía se puede empezar de nuevo. No desde cero, desde todo lo que una ya es. Desde la experiencia de los años. Desde la fuerza ganada en cada momento difícil que una eligió no esquivar. Desde el amor que no se dio ni cuando costó más guardarlo que soltarlo. Eso no se improvisa. Eso se construye. Despacio, ladrillo por ladrillo. Y si tú llegaste hasta aquí, quiero decirte algo de persona a persona, de alguien que también ha cargado cosas que pesaban demasiado para cargarlas sola. Sé lo que es seguir de pie cuando nadie ve el esfuerzo que eso requiere. Sé lo que es proteger lo que uno ama en silencio. Sé lo que es sonreír cuando duele y guardar la rabia para convertirla en algo que valga. Si esta historia te llegó, deja tu me gusta en este video. No porque sea un número, sino porque quiero saber que del otro lado hay alguien que entiende. Suscríbete al canal para que la próxima historia también llegue hasta donde estás. Escríbeme en los comentarios lo que sientes, lo que esto te recordó, lo que te llevas de aquí. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, a una amiga, a tu mamá, a tu hermana, a alguien que está cargando algo pesado y todavía no sabe cómo soltarlo, comparte este video con ella, porque a veces la historia de otra persona nos da exactamente el valor que nos faltaba para dar el primer paso en la propia. Esta historia no termina aquí. Ninguna historia que valga la pena termina cuando uno creía que iba a terminar. Apenas está comenzando.